and the details. His Swarovski was bought in the same store that Michael Jackson used to buy it. So it's not the same that Michael was using because it's way expensive, but I use the same materials. Muy bien, dice que con respecto a lo de la celebración o incorporar elementos del Día de Muertos de nuestro país, no lo había contemplado, pero que es una muy buena idea, que aparentemente lo que intuye es que podrían utilizarlo o incorporarlo. Y con respecto a lo de la ropa, dice que no es exactamente la ropa original que Michael usaba, pero que sí está confeccionada en la misma tienda, comprada en el mismo lugar, con los mismos materiales, en donde Michael Jackson solía adquirir su vestuario, y que a él le encantaría poder utilizar el de Michael, el original, pero como todos sabemos, y también Lenny lo entiende, el original es excesivamente costoso. Así es. Compañeros, de este lado, con la compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Peralta de Canal 11. Me gustaría saber cómo nace esa inspiración, esas ganas de querer interpretar a Michael Jackson. Paola te pregunta a Lenny, she is from Channel 11 here in Mexico. Channel 11. And tu pregunta fue, perdón, disculpa. De ¿Cómo es que nacen las ganas de querer interpretar a Michael Jackson? The question is about where is the inspiration of you to play, to perform, to do Michael Jackson? What's your inspiration? When it starts out? It's a long story. It started when I was 7 years old, and I listened to Michael for the first time. My family gave me the Bad album, the disco. We had a big disco like this. And the first song I heard, I never stopped to listen to Michael. The first time I heard it, I never stopped. I was listening to it every day. So there was the moment when I started to sing Michael Jackson. Dice que cuando era muy pequeño, a los 7 años de edad, sus padres le regalaron el álbum, el long play, como lo conocemos aquí, el disco grande del disco Bad, y que desde ese momento dice que la primera canción que empezó a escuchar, no pudo dejar de escuchar la primera canción, y que al tiempo de estarla escuchando y escuchando, empezó a cantar la canción. And then I grew up listening to Michael and watching him on TV. The zone where I used to live was a dangerous zone. We had drugs, bad people. So I think Michael Jackson's music kept me in the line, I was not in the middle of the dangerous areas, so I was always listening and dancing and singing to Michael. And when he passed away in 2009, I felt like a needing that I owe something to him, just to say, thank you, Michael, I love you. And then I started to do the tributes and sing to Michael and dance. Dice que la zona de donde él proviene, donde se crió, es una zona muy peligrosa, en donde hay muchas drogas, mucha violencia, y que afortunadamente a él la música de Michael Jackson lo mantuvo enfocado, en línea, se refiere que lo mantuvo fuera de esas situaciones peligrosas para caer en violencia o en crímenes, y que cuando él se entera en el 2009 que Michael Jackson muere, él sintió la necesidad de representarlo y de darle las gracias a Michael, que gracias a su música, a él personalmente, lo salvó de todas las tentaciones que estaban alrededor de una zona peligrosa donde él vivía, y es cuando él decide dedicarse a esto y hacer el performance de Michael. Gracias, Roberto Rodríguez, de Dieron Momento, ¿cómo estás? Dos preguntas. La primera es, en cuestión de derechos por la imagen que era Michael Jackson, ¿quién te concedió lo que fue el permiso, la autorización para poder desarrollar el personaje? Y la dos, ¿cómo te sientes al ser una persona que, entre comillas, representa a otra? No que hayas ocupado su lugar, sino sencillamente, ¿cómo te sientes de esa forma representando a otra persona que ya murió? Gracias. Okay, two questions. The first one about the legacy, the legal rights. Thank you, gracias. The legal rights. The legal rights, I'm sorry. Okay. The legal rights about do the music and all the stuff. Okay. You have some comments about it? Yeah. And the second one about how do you feel about not to take the personality of other person, but to do other person. Okay.
So about the legal rights, every time we do a show, we do a concert, we have to communicate that we are doing this concert. We have to pay the rights of the songs. So every show we do, it's included on the show. You know, it's a right thing to do because the music is from Michael Jackson. It's Michael Jackson's music. It's not mine. So we always pay for the rights of the music. And about representing Michael, it's like when I'm doing the show, I can watch a movie in my head. I remember the video clips. I remember the shows. So it's not my personal side, you know. Like when I'm on the stage, I can see everything in my head, like the dances and everything. But out of the stage, I'm just another guy. You know, I'm Lenny J. I have my wife here, so it's a different life. Muy bien, dice que con respecto a los derechos de la música, cada que ellos hacen un espectáculo, un show, pagan los derechos que corresponden a la música, porque el propietario de la música es Michael. Bueno, ahorita es otra cosa, hay un arreglo diferente con los que les gusta y lo saben, y que le corresponde a la familia de Michael Jackson. Y dice que con respecto a ser Michael en el escenario, sí, él se fija como que si estuviera en una película, recordando todos los momentos de los conciertos, de los videos, que sí se transforma en Michael. Pero una vez que termina el espectáculo y baja, es simplemente Lenny J con su esposa, su vida normal, pero adentro del escenario sí está en el papel de Michael. De ese lado, sí, gracias. Buenas tardes, Samantha Valle, de Orbe Network. ¿Cómo fue el proceso con la familia Jackson de aprobación? She asked about the process, about the Jackson's family to do this show. If you have something to comment about it. Yeah, I did a show. I sang for Michael Jackson's sisters, Latavia Jackson, and it was a crazy experience for me because the producers at first they didn't tell me about it, and when I started the show, I saw like there was in the middle a light in the middle of the audience. It was Michael Jackson's sister there. I was like, what I'm seeing? Like, it was crazy. And after the show, she came to me, she talked to me. It was a very emotional moment for me. I was starting to cry because she told me that I have an amazing voice that remembers her brother, and to keep doing and never stop, to keep Michael's legacy alive. So it was one of the most important moments of my life. Dice que tuvo la oportunidad de presentar el espectáculo con los organizadores y que él no sabía que iba a ser la hermana, que de repente entre el público se puso una luz blanca señalando a la hermana de Michael Jackson, y cuando se dio cuenta Lenny de lo que estaba ahí, se emocionó mucho. Una vez que finalizó el espectáculo, ella se acercó a él y la hermana le dijo que era sorprendente la capacidad vocal que tenía. Fue lo primero que le dijo, que le encantaba cómo cantaba y cómo imitaba a Michael, cómo lo hacía, tan igual que le recordó a su hermano, y que ella misma le dijo, tienes que seguir llevando el legado de mi hermano a todas partes del mundo. Gracias. Thank you. ¿Alguna otra, compañeros? Acá, de este lado. Adelante, compañero. Hola, ¿cómo estás? Horacio Durán, Radio Boulevard. Welcome to Mexico City. Thank you. So, it's very easy. The question is, for you, what is the best album for Michael Jackson? And how do you feel when you perform, do a song performance into your life, into your spirit? Because, you know, Michael Jackson was strong, but he tried to send a different kind of message in a different performance. But for you, you have one life into the performance and another life to your personal life. What is you understand? What is your chemistry of your feelings and spirit? What about, for example, Michael Jackson was there? Pregunta rápidamente en español, que primero le pregunta cuál es el disco favorito de Lenny J de toda la discografía de Michael, que si no me equivoco el primero en solista lo lanzó en el 72, formando todavía parte de la familia Jackson. Y le pregunta también esta diferencia de hacer el performance de Michael, de ser Michael en el escenario,
y luego su vida, porque lo que pregunta es un poco el legado, los diferentes mensajes que Michael Jackson, siendo una persona muy fuerte, un ser humano fuerte, y los mensajes que le dejó al mundo a través de su arte y de su música. So my favorite album is the album Off the Wall, Right. because it was Michael Jackson's first album, first solo album. So he was very excited, and you can feel it in the album when he's singing. You know, you can feel the energy, his presence, his soul in this album. I think the other albums, they are very good, like top quality albums, but it was more business. You know, Off the Wall, you can really feel Michael Jackson. You know, the other albums were more like the industry, like guiding him. You know. Dice Lenny que para él el mejor disco al que más disfruta es el álbum Off the Wall, si no me equivoco es el de 1979, en donde él siente que Michael es realmente él, que se siente en su forma de cantar, en lo que transmite vocalmente, que los demás discos a partir del Thriller y en adelante siente que son discos que son muy buenos, que están muy bien hechos, pero que sí siente que ya se dejó Michael guiar un poco por lo que la industria dictaba, la industria discográfica, la producción y la superproducción. Él disfruta mucho el álbum Off the Wall. Yeah, and about the message, when I'm a part of the character of Michael Jackson, I try to bring the message for my life, you know. So Michael always sang about love, about peace, about taking care of the world, about taking care of the people, about not having prejudice, you know, respect the one another. So it's part of my life too. When you grow listening to Michael and the message, it becomes part of you. Y me comenta Lenny que él trata de no solamente hacer bien y representar a Michael en el escenario, sino que él en su vida particular, personal, trata de incluir en su propia vida los mensajes universales que Michael promovió durante toda su vida, mensajes de paz, de amor, de no tener prejuicios, de respetar a las personas, y todos estos mensajes los aplica Lenny en su propia vida personal. I have a last question. I don't know, maybe for me it's difficult to think about the transformation of a person. You have the surgeries, I don't know how many surgeries, but for you, this is a trouble. Do you have some contact about psychological helping or something like that? What is the support that you have for this transformation that you have continuous one day? Yeah. Sí, pregunta acerca de la transformación para convertirse en Michael Jackson. Pregunta un poco acerca de las cirugías que sabemos que se tuvo que hacer, si ha tenido algún tratamiento psicológico incluso para poder personificar adecuadamente, sabiendo todo lo que mundialmente es conocido de la vida personal que tuvo Michael. You mean about Michael Jackson or about me? About you? Okay. You as a person? All right. So I don't have surgeries. I know. No. First of all, I don't have surgeries. All this you see here in my face, it's makeup tricks. So what I try to do is to use the lines that I have similar to Michael, and with the makeup, I make it pop up. You know, like lights and shadows and all that. And psychologically, let's say, in the beginning was a bit difficult because I used to do another activity, and when I decided to do Michael, I had to change everything in my life. But I was very strong intention to do this as a performer, as a show. So I just go straight, and here I am now. Muy bien, se comenta que con respecto a lo de las cirugías no tiene ninguna, pero que sí comenta que al principio, cuando él decidió hacer artísticamente a Michael en el escenario, fue muy difícil,
se refiere a la parte psicológica. La decisión que tomó fue fuerte, fue importante, pero que cuando la abrazó, cuando la tomó, decidió hacerla lo mejor posible y él se siente psicológicamente entero para poder personificar un personaje de la talla y magnitud de Michael Jackson. Muchas gracias. Can we see for the Moonwalker today? Thank you. Yeah, I can try to do it here. I don't know if it's the good, but I try. Thank you. Thank you, my pleasure. Gracias, Eleni. In the end, you can do the moonwalker. Yeah, we can try it here, yeah. It's one of the Iconic. iconic moments. ¿Alguna otra pregunta, compañeros de la prensa? Compañera, adelante. Buenas tardes, Dulce Lechuga, bienvenido a México. Thank you. Y mi pregunta es, ¿cómo te sientes en nuestro país? ¿Cómo va a ser el show? ¿Qué nos vas a presentar? Ya nos dijiste que el público pues los asistentes van a poder disfrutar un karaoke, pero tu proyección, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a enamorar a los mexicanos? Okay, Dulce asked you about how do you feel here in our country and what are you gonna do on the stage to get Mexicans in love with the show and with the performance? So I have to say that. I have to say, I live in Italy, and people there are more cold, more distant, you know. And since we arrived here in Mexico, the first thing we noticed was the people. Like they're very caliente, you know, like very close people, and I love that because you can communicate, you can talk to them, and they are always nice with you, very amable. So that's wonderful. What I'm gonna do in the show, it's make a connection with the audience. I think when you perform, one of the most important things is to connect with people. I'm not singing just for me, I'm singing for the audience, for you guys. So what I try to do is make this connection, you know. Ok, Lenny comenta que él vive en Italia y que la gente allá en Europa, los italianos son un poco distantes, son fríos a comparación de cuando llegó aquí a México. Siente esta calidez que nos hace muy reconocibles en el mundo entero, que eso le encanta de los mexicanos, que le encanta que seamos muy amables, muy afables. Y con respecto a lo que piensa hacer en el show, es que él no solamente canta para él, que él canta para el público, para ustedes, para todas las personas que lo están viendo, y que lo que trata de hacer en el escenario es conectar con la gente para que la gente salga vibrando y que salga con un buen recuerdo del espectáculo. Gracias a ti, Dulce. Thank you. ¿Alguna otra? Primero las damas, caballero. Hola, Patricia Villanova del Heraldo de México. Ya decías que no es tu disco favorito, pero Thriller cumple 40 años este año. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Si vamos a ver algo del espectáculo, y también es un disco muy importante, de los más vendidos. ¿Qué representa para ti? Muy bien, gracias. She asked about Thriller. Turns 40 years this year. Yeah, 40 years old. She asked about your feeling about this great and iconic album. You know, I'm gonna tell you something, curiosity. When I first saw Thriller on TV, I was afraid. I was a little kid, and I started running at home. No, oh my God, I cannot say that. Zombies, oh no. And I was dreaming, like having nightmares with the zombies. And then, one day, like having this nightmare, I started dancing, doing the choreography because of the nightmares. So at the end, it was a good thing. And we have a special version for Thriller in the show. It's a surprise. I cannot say no, so you have to see it. Okay. Dice que con Thriller tuvo una experiencia primero difícil porque la primera vez que vio los videos del álbum Thriller, si no me equivoco, es producido por el maestro Quincy Jones. Él empezó a tener miedo, que salió corriendo de su cuarto después de ver esto y que empezó a tener pesadillas de ver a los zombies y ver lo que ofrecía visualmente Michael Jackson con el álbum Thriller, pero que con el tiempo empezó su cuerpo a moverse con las coreografías que presentan en los videos del álbum Thriller. Y con respecto a ese disco, en el show dice que hay una versión muy particular de lo que veremos el próximo martes, que no te puedo adelantar mucho porque es sorpresa,
pero que lo vamos a disfrutar y seguramente así será. Yeah. ¿Alguien más? Ahora sí, caballero. Bienvenido a México. Thank you. ¿Alguna propuesta de parte de la familia Jackson para realizar algún sencillo, algún proyecto más adelante? He asked about if you have some kind of a proposal about Jackson's family to do something outside the show, something maybe I think original about if you have some contact about that stuff. I did. Well, I cannot talk much about it, but I had the opportunity to do the auditions for the musical in Broadway, the Don't Stop Till Get Enough, and they contact me. They have the material and everything, and but they choose the casting. Has to be people from there, from the United States. So at the end, for now, we don't have nothing. Sí, dice que él mandó su material para el casting, para el show de Broadway que se va a presentar. Entiendo que es un musical de Michael y que entiende que es difícil que lo puedan aceptar porque están buscando quien lo represente y que sea de los Estados Unidos, y que tiene algunas otras cosas de proyecto de las cuales no puede adelantar mucho, y esa es un poco la historia. Yeah. So for now, I'm 100% on This Is Michael. For Por many ahora years. está concentrado al 100% para el espectáculo This Is Michael aquí en México y para el martes en el auditorio. Muy bien. ¿Algún otro, compañeros? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, a nombre nuevamente de All In Promotions, deseándole a todos que forman parte de esta empresa que sea un éxito el espectáculo de este próximo martes. Recuerden, 8 de la noche, aquí los esperamos, y un agradecimiento de manera muy especial a todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia del Auditorio Nacional, a todos nuestros amigos del auditorio que siempre ofrecen su profesionalismo para que los espectáculos, cuando venimos a disfrutarlos, sean de primera y de primer mundo. Gracias al Auditorio Nacional, al cual le pido también un fuerte aplauso de parte de todos los compañeros de la prensa. Chicos del auditorio, gracias. ¿Más fotografías? ¿Quieren más? Y al final, si nos regala Lenny, more photographs. And Thank you. in the end, can you do the... Yeah, Okay? of course. Muchas gracias. I keep the microphone here. Pato, ayúdame a Sí. hacer este anuncio. Ahorita más Claro. fotografías. Y Sí. los chicos que me pidieron específicamente solo el saludo para su medio, no entrevista, acá nos vamos a formar solo para el saludo rápido para que ya podemos liberar el espacio, solo saludo. Y los que me anotaron para entrevistas se quedan hasta el final, solamente ellos. Y los que quieren saludos. Y además, los que me hicieron las activaciones en redes, tengo sus 6 boletos, los que me confirmaron, para irse los entregando. Okay. I'll tell you, Lenny, it's going to be the photographs, the moonwalk, and then you're going to just only say the hellos, some hellos to some of the media that put it on the list. And then the media who wrote it for the interviews is a part. Okay? First, more photographs, okay? Fotografías. Can you do the moonwalk?